En este capítulo de ley de Gauss vamos a analizar el concepto de flujo eléctrico, a definir la ley de Gauss y a calcular campos eléctricos a través de la ley de Gauss con una diferencia como cuando lo hacíamos aplicando la ley de Coulomb. Que esto tiene una ventaja siempre y cuando el cálculo del campo eléctrico sea debido a cargas que tienen una alta simetría. Si la carga está distribuida con alta simetría, como por ejemplo carga en una esfera, en un cilindro, en un conductor infinito, entonces es mucho más cómodo aplicar ley de Gauss que ley de Coulomb. Pero si yo tengo una carga repartida en un alambre finito, ¿verdad? O un cilindro finito, entonces no puedo resolverlo por ley de Gauss. Avancé. La primera parte, una más. Fíjense, si yo tengo una caja negra y de repente yo pongo una carga de prueba por acá y veo que esa carga de prueba se mueve o se acerca, me pregunto, algo debe tener esta caja que crea una fuerza aquí, invisible, que está movilizando esa carga de prueba. ¿Qué será? Una carga eléctrica, no puede ser otra explicación, que genere un campo eléctrico. Entonces, si yo tengo una carga de prueba, yo sé que se va a experimentar una fuerza eléctrica, alejándola, y sé que esta carga es positiva, sin saber lo que hay adentro. Si esta se acercara acá, sé que esta carga es negativa. Si ahora examino estas cuatro figuras, vamos con la primera. Estas flechas rojas corresponden a las líneas de campo. Entonces, si tengo una carga puntual, sabemos la dirección, radiales hacia afuera. Si miro la otra figura, tengo un mayor número de líneas porque tengo también una mayor cantidad de partículas. Entonces, el concepto de flujo eléctrico establece la medida de cuántas líneas atraviesan por una superficie. Estas superficies pueden cerrar a la partícula, a la carga, o no pueden cerrar. En estos casos son superficies cerradas. Entonces, aquí voy a tener sobre esta superficie cúbica un flujo mucho más grande que acá, porque acá va a haber mayor número de líneas que atraviesen que esta configuración. Si yo veo las dos inferiores, aquí veo otra carga pero negativa, las flechas me indican que están arribando hacia ella, entonces aquí va a haber un flujo. Para diferenciar de un flujo como el que está acá arriba, que también tiene una carga más Q con esta, es la dirección de la flecha. Entonces aquí voy a tener un flujo positivo y acá voy a tener un flujo negativo por convención. Todo este flujo que examine como positivo es porque las líneas de campo emergen de la carga y cuando pase por la superficie será flujo negativo. Si comparo con la última figura, esta que está a la izquierda, tiene un menor flujo que acá, porque acá hay dos cargas negativas. Si yo comparo la figura B con la figura C, en ellos el flujo en módulo es el mismo, porque tengo dos cargas encerradas de igual valor. Pero en cambio el flujo en cuanto a signo es importante, porque el uno será positivo y el otro será negativo. En tales casos, el flujo siempre es una medida de las líneas de campo que atraviesen un área, una superficie, que puede ser cerrada o abierta. Y como tal, esa medida física llamada flujo eléctrico es una cantidad escalar que vamos a ver más adelante cómo se define. Si tengo estas tres figuras, es para representar lo siguiente. Si tengo esta superficie matemática, esto no es una superficie física, no es un cajón, sino una superficie matemática idealizada, viendo si encierra o no encierra una carga eléctrica. Entonces, en este caso, no encierra ninguna carga eléctrica. Entonces, no hay flujo. En el segundo caso, si encierra, suponga que encierra un dipolo, una carga positiva y una negativa. Entonces, al encerrar un dipolo, ¿el flujo cuánto es? Cero, porque la carga neta encerrada es cero. ¿Sí? El mismo número de líneas que salen, que emergen, arriba a la otra. Entonces, el flujo total es cero. Pero no hacia el campo eléctrico puede existir en estas caras. Ahora, en algún punto medio de este dipolo, el campo va a ser cero, pero en las paredes no necesariamente es cero si es que el flujo es cero. Lo que es cero es el flujo en esa superficie. En la tercera, tengo una carga distribuida superficialmente, sigma, en esta placa. Recuerde, si yo tengo una carga distribuida superficialmente, todas las cargas están repartidas por igual. Si tengo esta superficie matemática, como un paralelepípedo de 6 caras, en algunas caras va a haber flujo y en otras no habrá flujo. ¿Cuáles no habrá flujo? Aquellas donde distingan que el vector de campo es tangente, paralelo a las paredes. Y en aquellas que son perpendiculares, como en esta cara y en la posterior, habrá flujo. Pero como esta superficie no encierra ninguna carga como la que contiene la placa, no habrá flujo, porque en el total el flujo negativo que señala esta cara de acá
y el flujo positivo que señala esta carga acá se cancela. El número de líneas que penetre aquí salen por acá. Entonces el flujo total es cero. Ese es un concepto de ver el número de líneas que atraviesa. Y el otro, el de carga encerrada. Si no encierra carga, tampoco habrá flujo. El tamaño. ¿Influye o no el tamaño de la superficie matemática? Veamos. Si yo tengo aquí una caja pequeña encerrada en una carga Q, y aquí tengo una caja grande encerrada a la misma carga Q, ¿el flujo en esta superficie es mayor que acá? La figura lo que indica es, como esta caja está más próxima a esto, el campo eléctrico sobre estas paredes es más intenso que en estas paredes. Eso sí. Pero el número de líneas que las atraviesen van a ser mismas, independiente del tamaño de la superficie. Salvo que yo tenga, si comparo dos cajas del mismo tamaño, una mayor carga. Entonces ahí sí el flujo será más intenso porque tengo una mayor carga. Esta siguiente figura es para hacer una analogía del flujo de corriente de agua por una espira. Si yo tengo esta espira perpendicular a la dirección de la corriente, entonces habrá un flujo, un caudal, ¿cierto? Y lo análogo aquí es que la velocidad es el campo eléctrico y el vector de área es el vector de área de la superficie. Aquí tendría un flujo que no es máximo si es que esta espira está con esta inclinación fija. ¿Cómo calculo el flujo en la espira? La proyección de esta área sobre la parte que está en color rojo, ¿verdad? Y esa sería la proyección, que es perpendicular. El área por el coseno de phi y por la velocidad. De tal manera que siempre para determinar un flujo yo veo que aparece un producto escalar. Porque si yo tengo A coseno de phi b, será el B punto A, el producto punto, el flujo o caudal. Eso avancemos. Ya, ahí. Entonces, en el caso del campo eléctrico, ¿no? Tengo una superficie. Aquí el flujo es máximo. Lo puedo ver desde el punto de vista del vector de área, que es un vector perpendicular, este vector. Como este vector es perpendicular al área, siempre que sea paralelo al campo, aquí el ángulo es cero. Entonces, como el flujo se mide como el producto punto del campo punto del área, el A coseno de 0 grados, coseno es 1. Entonces el flujo es máximo. Intensidad del campo por el área. Lo otro sería el flujo máximo desde el punto de vista geométrico. Como yo veo líneas que atraviesan perpendicularmente a la cara, también es otra forma de decir el flujo será máximo. Y cuando sea paralelo a la cara, lo que dije antes, el flujo será nulo. Veamos aquí. El flujo está entre valor intermedio máximo y mínimo, ¿no? Cuando hay un ángulo fijo. ¿Cuál será el flujo sobre esta cara proyectada? Será el valor del campo, del área y el coseno del ángulo que forma. ¿Qué vectores? El área y el campo. Y cuando el flujo es 0, el vector de área es perpendicular, phi vale 90, entonces el producto punto será nulo, coseno 90, 0. En definitiva, ¿qué estoy diciendo? Que el flujo se calcula como el producto punto de E de A. Si esto es variable, entonces yo tendría que resolver la integración del área de esta superficie. Entonces, vamos a resolver siempre con las características de que esta carga distribuida tiene una alta simetría, de tal forma que a puntos equidistantes el campo siempre será una constante. Esa es la característica de aplicarle el Gauss. Y este valor de E sale de la integral. Por eso es que no será tan complicado resolver esto. Y la única tarea será valorar en la integral de A el área de esa superficie. Y como es una esfera, yo sé cuál es el área de una esfera. Si un cilindro, también. Si un cuadrado, también. Entonces será simple geometría el cálculo del área. Entonces por eso es fácil aplicarle de Gauss. Pero fíjense, entonces el flujo eléctrico se define como el producto punto. Avancemos. Ahí. A derivar la ley de Gauss. Yo tengo una carga puntual. Tengo una superficie gaussiana, o sea, esto es una superficie imaginaria. Es como que si yo estuviese encerrado imaginariamente con una superficie de la carga puntual, de radio R. Entonces tengo allí un elemento de área, esto que está en color negro, dA. Entonces cuando yo voy a resolver el flujo eléctrico, tendría que decir, el flujo eléctrico es la integral del campo eléctrico en esta zona
por el de A. ¿Se acuerdan la fórmula? Integral de E punto de A. Pero resulta que en cualquier punto de esto, el de A, que es un vector, ¿qué dirección tendría? Perpendicular siempre a esa dirección. El de A siempre apunta así. Y como esto es una carga puntual, todas las líneas salen como rayos, como muestra en la figura. Por lo tanto, el vector de campo y el vector de A son paralelos. A lo largo de toda esa superficie, siempre serán paralelos. Ellos serán paralelos. El campo perpendicular a la superficie y el vector de área también. Entonces, si recordamos el D punto A, el ángulo entre esos vectores será 0 grados. Por eso el coseno de 0 grados será 1. Y como el campo a esta distancia R será siempre la misma, entonces el valor de campo sale de la integral. Y lo que me queda es integral de A. Y si yo resuelvo este elemento diferencial en la integración, sumo todo eso y me da el área de la esfera. Entonces, eso lo voy a escribir por acá. Entonces, ley de Gauss se deriva así. Tengo que el flujo es la integral de punto de A. Si por la simetría se observa que el campo es constante y el ángulo entre estos dos vectores es 0 grados, por lo que vieron en la figura, entonces esto es 1 y puedo sacar el factor que es constante, el campo. Y al resolver esto, lo que yo tendría que observar es que esto será el área de una esfera gaussiana. Entonces yo tendría que el flujo es igual al campo. ¿Cuánto vale el campo para esa carga puntual a una distancia R? Vale K, la carga encerrada, sobre la distancia. ¿Cuánto vale el área de la esfera? 4 pi r cuadrado. Entonces resulta que el flujo a través de la superficie gaussiana es K1 sobre 4 pi epsilon r cuadrado. Y con este 4 pi r cuadrado se cancela. ¿Qué le queda como flujo? Q sobre epsilon. Es decir, que el flujo en esa superficie es simplemente la carga encerrada en la superficie dividida para la permitividad del espacio libre. Eso es el flujo. Y como yo he definido acá también, que el flujo es la integral de E punto de A, entonces esto es equivalente. O bien lo calculo así por la integral, o bien lo calculo como la carga encerrada sobre epsilon. Esto es lo que se llama ley de Gauss. Esto es lo que encierro con rojo. Es decir, que la integral de E punto de A es igual a Q sobre epsilon. Esto se conoce como ley de Gauss. Y vamos entonces a proceder a hacer ejercicios.